Hola, ¿qué tal a todos? Soy la profesora Jania Julissa Perdo Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Y hoy venimos con una cápsula más. Así que déjenme les comparto el material de trabajo para que podamos dar inicio. Bien, esta es nuestra cápsula número 10, Teorías de la Comunicación 2. Pues bueno, nuestro tema ahorita es audiencias y construcción de sentido. Las audiencias son los públicos que consumen un mensaje y la construcción de sentido es el proceso activo mediante el cual estos públicos interpretan y dan significado a ese mensaje a través de sus experiencias, valores y contexto. La construcción de una audiencia y la comprensión de cómo construye sentido son procesos cruciales para los creadores de contenido, permitiéndoles adaptar sus mensajes para que sean relevantes y comprensibles para el público objetivo. Ese proceso es activo, es donde el significado pues no es fijado por el creador del mensaje, sino que emerge de la negociación entre la audiencia y el contenido. Pues quiere decir que es ese grupo de personas que van interactuando con los medios de comunicación, esa es la audiencia. Y, por ejemplo, la construcción de sentido, pues es ese proceso mediante el cual esas audiencias van interpretando y van dando significado a esos mensajes que van recibiendo a través de sus experiencias, de sus contextos, a través de cómo ellos lo puedan interpretar. ¿Ok? Ahora, las audiencias, el público que consume ese contenido de medios de comunicación y la cantidad de personas que lo reciben. Su característica, pues son de que son diversas y se pueden segmentar por demografía, psicografía, comportamiento y contexto. Y los tipos, pues es la audiencia demográfica, la psicográfica, la conductual, la tecnográfica, la contextual de nicho o de pública específica. Ahora, aquí podemos decir que pues se va refiriendo más a ese número y a esas características de personas que están expuestas a ese medio de comunicación, ya sea una televisión, ya sea la radio, ya sea el cine, la publicidad, ¿no? Ahí se vienen esas audiencias, ahí es donde hay audiencias. Ahora, es vital las audiencias para, por ejemplo, el marketing, para esa publicidad que va dirigiendo a esas audiencias de forma específica, donde saben que si no tienen audiencia, pues no hay ingresos como tales. Entonces, a ellos es los que más les importa, eso es lo de tener audiencias, ¿no? Y pues bueno, como decimos, también se pueden clasificar demográficamente por edad y el género, por el estilo de vida, por algunos intereses o por los patrones de uso que se vengan viendo, ¿no? Ahora, ese proceso mediante el cual los individuos o grupos sociales interpretan y dan ese significado a la información que reciben para entender su entorno y su vida. Esa función permite que a las personas puedan organizar sus pensamientos, dar sentido a lo que experimentan y tomar decisiones. Ese proceso social, pues es la construcción de sentido en un proceso social influenciado por los medios, la cultura y las experiencias personales. Ahora, ese proceso activo que decimos, en que las personas pueden dar ese significado a sus experiencias, tanto individuales como colectivas, siempre basándose con la información que van recibiendo. Ahora, ese proceso pues viene siendo un histórico y social, pues está situado y se va realizando a través de esos discursos verbales y no verbales también. Ahora, hay una interacción entre ellos que siempre implica esa participación activa del receptor que no es pasivo, sino que convierte esa parte del proceso comunicativo y negocia el significado del mensaje, ¿no? Ahora, en esta podemos ver que las audiencias van construyendo activamente el significado de ese mensaje que reciben o no son esos receptores pasivos, ¿no? Y la mediación, pues, son los medios de comunicación que actúan como mediadores que seleccionan y presentan la información, pero son las audiencias quienes la interpretan y la hacen suya. Ahora, esa importancia en este es que ese análisis de las audiencias y su construcción de sentido sea crucial para los medios, la publicidad y la investigación social.
ya que permite entender cómo los mensajes son recibidos e interpretados por el público. Como decíamos, que tiene que haber una interacción, una participación activa de parte del receptor, que va convirtiendo ese proceso comunicativo y va negociando ese significado de ese mensaje, ¿no? En el caso de la televisión, pues la audiencia siempre construye su propio sentido a partir de la interpretación de los programas, ¿ok? Ahora, en esta interpretación de ese mensaje está influenciada siempre por el contexto en el que se va recibiendo. Ahora, lo que hace diferentes esas audiencias con las diferentes experiencias, pues pueden interpretar el mismo mensaje eh, de una manera diferente, ¿no? Ahora, hay que ver cómo podemos interpretar estas audiencias, ¿no? Y esa construcción de sentido. Ahora, como decimos, las audiencias como tales, pues somos nosotros los que oyemos esas noticias, los que escuchamos, los que vemos, los que leemos. Nosotros somos las audiencias. Al final de cuentas, el que no hizo el mensaje, pues es la audiencia, ¿no? Ahora, pues siempre se tiene que ir viendo cómo podemos hacer para que esa audiencia pues llegue a más personas, ¿no? Y sobre todo que al momento de que escuchen, lean o vean el mensaje, tenga un poco de sentido y sea lo más cordial posible y no sea algo que se lo puedan malinterpretar, ¿no? Que siempre sea los receptores pasivos los que entiendan ese significado de ese mensaje, que en el medio de comunicación en el que se encuentre, pues siempre manejen la información de una forma adecuada, que tenga ese análisis de esos sentidos de la publicidad, por ejemplo, para que puedan ir desarrollando esas audiencias, ¿no? Es importante la audiencia aquí y en todos lados cuando vas y das un mensaje, ¿ok? Por ejemplo, si tú mandas un artículo en el periódico, pues es importante que tengas una audiencia, o sea, es importante que la gente compre el periódico, pues también lea tu artículo, ¿no? Que se hable sobre ello. Ahora, actualmente, ah, cada uno hace su video en redes sociales y lo sube explicando o dando un contenido y está la audiencia que somos los que vemos esos mensajes, ¿no? Ahora, la forma en cómo lo tomemos va a ser en la forma en cómo él lo esté dando o la persona lo esté dando. ¿Por qué? Porque en el video te puede parecer que él a lo mejor está hasta enojado por alguna situación o está feliz por alguna situación. Ahora, a como él lo está dando a entender, tú lo vas a interpretar, ¿no? Tú vas a tenerle ese sentido. Si él lo está explicando de una manera feliz, tal vez si no lo tomemos de una forma mala, sino al contrario, lo tomemos de una forma buena, ¿no? Ahora, pero si por ejemplo está criticando algo, está viendo ese mensaje, es de forma para criticar. Entonces tú lo que vas a hacer también, pues es criticar, porque al final de cuentas es ese mensaje que la persona te está dando. Por eso es muy importante qué es lo que se sube a las redes sociales y lo mejor es qué es lo que podemos ver nosotros como audiencia y cómo podemos igual interpretarla y cómo podemos igual darles un mensaje, ¿no? De decir tal vez y, y no está bien, ¿no? No, no es de forma buena. Ahora. Hay que también tener esa interpretación siempre de forma cualitativa, ¿no? Saber cuántos de oyentes son los que tenemos en la audiencia, ¿no? Ese esfuerzo es para tener una compleja y controversial idea de la verdad, ¿no? Ese proceso de construcción de conocimiento y de sentido de esas también, pues es una propuesta sobre un problema de la validación que está reflexionando sobre alguna interpretación. Va a partir siempre del sujeto lenguaje y de la formulación hipotética del sentido del texto, ¿no? En algunos esquemas también. Ahora, aquí en un marco disciplinario, por ejemplo, están las posibilidades de investigación en ese campo de, por ejemplo, las ciencias sociales, ¿no? Pues son variadas y va siempre dependiendo entre las posturas teóricas, epistemológicas, ontológicas, metodológicas, ¿no?
porque pues bueno, es donde se va acercando a esos diferentes, a esa realidad social, ¿no? Esa postura es una cuestión que es compleja y dinámica, por eso no es excusa para situar siempre esos estudios de campo o disciplinares que se están pues, construyendo, ¿no? Hay que también saber interpretar de esa forma, ese sentido, ¿no? Ahora, esos contenidos de producción de narrativas sonoras y radiales, ¿no? Porque ese es un proceso de construcción de sentido, pues básicamente está situado en que se realizan esos discursos, ya decíamos, verbales y los no verbales, y siempre van atravesando de manera transversal a las prácticas de las sociedades. Esa información pues va permitiendo a los individuos conocerse y conocer su entorno, organizar su vida privada, participar en la vida pública. Esa sociedad accede a la masa de información a través de los medios de comunicación que seleccionan los acontecimientos y los hacen noticia, pero también por la experiencia directa a través de los mensajes producidos por esos medios. Ahora, en ese sentido, en esa construcción de sentido, pues la radio, por ejemplo, impone una lógica en la constitución de la realidad. Ahora, sería un escenario ideal para mediar entre los espacios institucionales, por ejemplo, del poder y los ciudadanos, que en ese ámbito, pues son los oyentes, ¿no? Los que escuchan, pues, la radio como tal. Siempre que pongan la radio, siempre van a escuchar que están hablando de política y de esas formas, porque es la forma en la que los oyentes, pues, bueno. Los ciudadanos es donde más lo escuchan. Ahora, el periodismo pues produce las noticias que construye una parte de la realidad social y que va posibilitando a los individuos conocer el mundo en el que se puede acceder de forma directa, ¿no? De forma noticiosa. En esa construcción de sentido, pues la radio va imponiendo esa lógica en esa constitución de una realidad política eh, en esos espacios institucionales del poder de los ciudadanos. Pero, pues bueno, el periodismo va dando esas noticias, esa construcción de realidad, ¿no? En esa construcción de sentido, pues es donde ellos van haciendo esa expresión, ¿no? Encontrar esa palabra clave, ese acontecimiento que tenga un significado que sea evidente. También que se establezcan esas conexiones que hace que tengan un sentido, precisamente como algo nuevo pues, siempre se ha encontrado o que siempre se ha impuesto, ¿no? Hacer sentido a una práctica intelectual que no ejerza solo los intelectuales, aunque hayan tenido como oficio hacer sentidos, ofrecer algunas explicaciones, discutirlas, fabricar el sentido. Esa es la práctica cultural, ¿no? Tan inherente en la sociedad como esos lazos de forma material, ¿no? Ahora, por suerte, pues nosotros tenemos una opinión pública que todavía, pues bueno, es una opinión privada a final de cuentas, ¿no? Tenemos todavía ese sentido para poder tener una opinión aún en estas audiencias y en esa construcción de sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues podemos interpretar y dar significado a esa percepción, en ese conocimiento, ¿no? Eh, de forma, por ejemplo, en educación, al enseñarnos a leer, pues no solo los estudiantes van decodificando letras, sino que van construyendo ese sentido de ese texto, permitiendo siempre unas múltiples interpretaciones. Y en la salud, por ejemplo, es crucial que vayamos construyendo esos consensos y esos hechos sociales, ya que van en diferentes, para interpretar esa información de manera distinta, debido a las experiencias, por ejemplo, de los doctores. No es lo mismo que nosotros podamos leer unos análisis que un doctor, ¿no? Porque pues, nosotros no lo vamos a entender. Y como un medio de comunicación, pues bueno, es donde los medios van presentando esa información que van construyendo ese sentido en la realidad para el público y va siempre seleccionando ese acontecimiento y dándoles pues una lógica determinada, ¿no? Ahora, ese proceso pues sabemos que es fundamental para que nosotros podamos entender el mundo, podamos tomar decisiones, podamos formar esa identidad y comunicarnos siendo un proceso activo y dinámico que siempre va ocurriendo individualmente y colectivamente también.
Ahora, siempre van nutriendo estas interacciones, experiencias compartidas, esos saberes colectivos que se transmite a través de la cultura del lenguaje y en los medios de comunicación, ¿no? Pues bueno, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Nos vemos en una siguiente. Cuídense mucho y aquí estamos por cualquier duda.